Muy bien, y ya nos metemos en la primera nota del día de hoy. Recuerden ustedes, el hashtag nuestro del día de hoy es Indefensas. Y tiene que ver con, no solamente con la nota que vamos a estar tomando, como decíamos hoy en los títulos de la línea 144, sino de todo lo que está pasando a nivel judicial. Exactamente. ¿Sí? Y hablando de lo que pasa a nivel judicial, vamos a presentar al doctor Luis Arias, juez en la Contencioso Administrativo de aquí de la Ciudad de La Plata. Hay varios temas para charlar a nivel judicial. Bueno, ya nos hemos metido en su momento en una cuestión más personal, que es con el pedido de Yuri, que ahora, después de las elecciones, se resurge por parte de Castelo, pero además durante estos últimos días se han dado situaciones llamativas en el Consejo de la Magistratura, la situación del juez Freiler, no sé bien por dónde arrancar, francamente, pero... No, pero a ver que hagas un análisis de esta situación que está pasando en la justicia hoy en día. Bueno, somos varios jueces que hace un tiempo venimos denunciando una situación de persecución, de caza de brujas, por cuestiones ideológicas, fundamentalmente, ¿no? Creo que este es el punto central. Y a partir de esta estigmatización que algunos medios emplean para catalogarnos de jueces kirchneristas, de jueces que pertenecemos a justicia legítima, como si eso fuera algo malo, pretenden desplazarnos a muchos jueces y algunos que no son jueces, pero integran la magistratura, como el caso de Gilles Carbó. Y para eso utilizan cualquier tipo de mecanismo. Digamos, el antecedente de Gilles Carbó fue claro. Incluso ahora, bueno, se está investigando la compra de un edificio por parte de ella, dicen que hay irregularidades, habrá que verlo, pero esto viene desde antes, desde antes de ese hecho. Y Pablo Tonelli, que es integrante del Consejo de la Magistratura, señaló que él le aconsejó al presidente sacarla por decreto. ¿No es cierto? Cuando ustedes saben que requiere un juicio político en el Congreso de la Nación con una mayoría especial, y es imposible hacerlo por un decreto. Pero ustedes fíjense, lo que es importante advertir es la violación de la Constitución, de las leyes con este tipo de procedimientos. O el caso reciente que usted mencionaba de Freiler, con lo cual, que fue también un papelón, digamos, al que se prestó el presidente de la Corte. Claro. Ustedes saben que había una reunión del Consejo de la Magistratura a media mañana, lo citaron al senador País para tomarle juramento, para integrar el Consejo de la Magistratura, venía a reemplazar a otro, a Godoy, y le dijeron, vamos a postergar la toma del juramento, va a haber que esperar porque todos los jueces de la Corte tienen que firmar la resolución. Pero miren que hay un orden del día, va a sesionar el Consejo. No, pero quédate tranquilo que Godoy va a estar hasta que vos ingreses. No lo dejaron participar a Godoy y entre gallo y medianoche, alterando el orden del día, sin que esté integrado correctamente porque faltaba precisamente un integrante que era País, sesionaron y lo suspendieron a Freiler. Es decir, esto no implica defender a Freiler, es decir, que Freiler se tendrá que defender en su momento, claro. Pero hay dos cuestiones importantes, porque dicen, bueno, que tiene patrimonio, que no puede justificar y demás. Eso es una cuestión aparte. Yo aquí señalo dos situaciones. En primer lugar, la institucional. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Corte se preste a esta maniobra del Poder Ejecutivo? Es realmente tremendo, porque cuanto más responsabilidad, cuanto más alta es la responsabilidad, más ejemplar debe ser la conducta. Claro. Porque de ahí para abajo se puede esperar cualquier cosa, si no. Claro. Esto fue una cuestión de una maniobra urdida entre el Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte. Sí. Pero además, la otra situación que señalo yo es la de los medios de comunicación. O sea, ya lo han juzgado, lo han condenado, han dicho, ustedes
fíjense, lo han repasado seguramente las noticias. Bueno, está bien que se vaya porque no puede justificar su patrimonio, pero esperen, muchachos. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que haber un procedimiento, se le tiene que dar traslado, él se tendrá que defender. Lo mismo en el caso de Gilles Carbó. A todos nos gustaría saber que se esclarezcan este tipo de cuestiones, porque lógicamente se tienen que esclarecer. Nadie tiene que tener una duda respecto de un juez, de un funcionario. Lo que pasa es que avanzan algunas investigaciones y no otras, digamos, ¿no? Claro. Porque se habla de reformar la justicia y decimos, en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, Bonadío es de los que más denuncias tienen de los jueces federales. Claro. Pero no se avanza en la investigación con Bonadío, digamos. No, por supuesto, por supuesto. Esta es parte de la manipulación que venimos señalando, ¿no? Se avanza contra los jueces que ellos consideran que son adversos en su pensamiento. Y ahí también aparece otra trampa, ¿no? Porque en el caso de Castello, que me ha denunciado a mí por firmar una solicitada, dice, lo que pasa es que Arias no lo denunciamos por ninguna irregularidad, no hay ningún caso de corrupción. Nosotros nos eligen el mejor juzgado todos los años de los contenciosos, pero también estamos rankeados entre los mejores de La Plata, nos eligen los abogados. Y además tenemos todo el día y jamás se tenía una irregularidad de nada. Ellos lo reconocen, Clarín lo dice, pero dicen que el problema es político. ¿Cuál es el problema político? No les gusta cómo pienso. Yo siempre creo que los jueces tenemos que manifestar, todos tenemos una forma de pensar, de ver el mundo, tenemos ideología, es consustancial a todo ser humano. Otra cosa es tener pertenencia partidaria, cosa que los jueces no podemos. Pero ideología, ser imparcial, no es no tener ideología, sino lo contrario. Defender esa ideología y ser coherente con esa ideología, más allá de los intereses económicos, más allá de los intereses políticos y los intereses personales. Eso es ser independiente. Claro. No tener ideología. Pero acá se quiere gestar un modelo de justicia, un paradigma donde los jueces sean totalmente asépticos. Y eso es una ideología, porque no comprometerse con la realidad, no comprometerse, no medir las consecuencias de lo que uno decide, no abrirse hacia la sociedad y expresar lo que uno piensa, es también una ideología. Claro. ¿Recuerdas algún antecedente en donde se haya vivido esta situación, esta troika entre poder ejecutivo, poder judicial y poder mediático, por ejemplo? Digo, dentro de la democracia, ¿no? Bueno, los poderes siempre tienden a ser corporativos, cualquiera sea, a tejer acuerdos corporativos. Es también natural dentro del poder, ¿no? Buscar acuerdos con los sectores que tienen poder para protegerse recíprocamente. Y es natural también que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial haya tensiones, porque para eso está la división de poderes, claro, para ejercer controles recíprocos. No hay nada de malo que haya tensiones, siempre las hubo. Yo lo he tenido con cada uno de los gobernadores que ha estado en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y eso no quiere decir, yo algunos de ellos los voté, yo los voté, pero después cuando tengo que ejercer mi función, la tengo que ejercer con independencia y cuando, digamos, por decirlo de un modo coloquial, muerde la banquina, estamos el Poder Judicial para corregir las ilegalidades que comete el Poder Ejecutivo y está el Congreso para controlar al Ejecutivo y hay controles recíprocos de todo tipo. De modo que las tensiones son naturales. Pero esto que está sucediendo ahora no es ese tipo de tensión, es una persecución donde un poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, quiere poner bajo su control al Poder Judicial. Tiene gran parte bajo su control, pero quiere un Estado absoluto, un Estado donde no haya división de poderes y en consecuencia no haya controles. Bueno, ahí nombrabas la situación particular tuya, digamos. Vos tuviste varios fallos con el tema de las tarifas, pero en el marco de distintas gobernaciones, digo que esto que queda claro, durante el gobierno de Scioli como gobernador y ahora con el de Vidal,
en particular, y ya quisieron también avanzar en otro momento, digo, ahora, después de las elecciones y después de lo que evidentemente el gobierno considera como un espaldarazo, salen de nuevo a intentar retomar el tema del jury. Digo, ¿cómo tomás eso y cómo analizás eso? Si crees que pueden llegar a avanzar teniendo en cuenta la decisión es política, no es porque el jurado es político. En este momento tenemos, además se dan diversas circunstancias. El presidente o la presidenta del jurado es a su vez el presidente de la Corte. Cambia, va rotando, claro, ¿no es cierto? En este caso está la jueza Hilda Kogan, que es una vieja militante radical, no vieja por la edad, sino que toda su vida ha sido una militante radical, reconocida militante radical. Llegó de la mano de Federico Storani, tiene a la hija de Federico Storani trabajando ahí, y por supuesto su sector político está alineado con el gobierno. Es una jueza militante, mira, pero de Cambiemos. Claro. Ahí está bien tener ideología. Claro. No, pero además no solo ideología, pertenencia partidaria, que son dos cosas distintas. Ella tiene ideología, pero además tiene pertenencia partidaria, reconoce eso. Claro. Y está ahí por eso, además, por un acuerdo entre el radicalismo y en su momento la gestión de Felipe Solá, creo que fue, donde dijeron, bueno, yo pongo uno, vos ponés otro. Claro. Esto fue así, en realidad. Entonces, y ella es la que está impulsando el jury, ¿no? Por otro lado, el gobierno provincial también, el Poder Ejecutivo, y con un jurado que se integra con legisladores que son también afines, es decir, algunos del masismo, otros de ellos, claro, y que votaron admitir la denuncia y seguir avanzar con el jury. Ahora, han cometido violaciones de la ley de todo tipo, no las voy a explicar acá porque son muy técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un plazo para acusar de 60 días, está vencido. La mayoría de las cuestiones que no solamente está la denuncia de Castelo, hay otra denuncia de la ex procuradora Falvo, son todas decisiones judiciales. Las decisiones judiciales por sí mismas no pueden constituir delito, salvo que haya cohecho, prevaricato o alguna otra, pero en materia de interpretación legal, interpretar la ley de un modo no puede ser jamás un delito. Claro. Pero lo tremendo digo que en este caso particular digamos, admiten que es por ideología y por lo que no es ni por los fallos. Claro. Castelo diciendo no juzgamos los fallos del juez Arias, sino es una cuestión política. Exacto. Abiertamente. Por eso, esto es lo peligroso, que se empiece a naturalizar este tipo de situaciones como viene pasando, porque la mayoría de la gente, incluso muchos periodistas, no conocen cómo se manejan este tipo de cuestiones. No conocen el alcance de la independencia de los jueces. Los jueces tenemos independencia, pero no respecto de la ciudadanía. La independencia es externa, es para evitar que otros poderes avasallen a los jueces. El mismo Poder Judicial, a través de la Corte, también intenta disciplinarnos muchas veces, o para que los poderes fácticos, económicos también interfieran. Esa es la independencia me gustaría, que tenemos que resguardar, sí, que en este caso se está violando sistemáticamente. Me gustaría consultar, digo, para que no nos vayamos de tiempo, sobre el tema tarifas en particular, digo, a través de estos fallos. Y también en el pedido de jury, que imagino que detrás de eso también es allanar el camino también para futuros aumentos, porque ya se habla de futuros aumentos en las tarifas. Y en ese sentido, digo, ¿cómo crees que va a avanzar? Y bueno, ¿cómo vas a actuar también en el marco de los futuros aumentos? Bueno, yo no puedo decir cómo voy a actuar. Claro, eso habría que esperar. Claro. Pero sí puedo decirlo, digamos, respecto a algunas situaciones como la tarifa de gas, porque no es mi competencia, es federal. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno, desde un primer momento, intentó un aumento de un 1.400% aproximadamente, ustedes recordarán. Sí. Que a partir de ciertas decisiones judiciales después bajó al 400%, estaban todos contentos porque era un 400%. Claro. Esos aumentos no se llegaron a ver en las facturas, porque hubo medio centenar de jueces, incluso la Corte de la Nación en la causa Cepis, que falló frenando ese aumento por falta de audiencia pública. Una cuestión que nosotros veníamos solitariamente
pregonando desde antes, en otros fallos, y que teníamos jurisprudencia también de la Corte de la Provincia de Buenos Aires a favor de la exigencia de la audiencia pública por el caso APSA, que nunca devolvió nada tampoco, ¿no? Y bueno, este concepto fue prendiendo en la jurisprudencia y la Corte de la Nación fijó una posición clarísima. Por eso no se vio. Ahora que, claro, una vez que la Corte falló, y lo hizo solamente con relación a los usuarios residenciales, que este es un punto muy importante, el Poder Ejecutivo lo que hizo fue realizar las audiencias públicas, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires también se hizo con la electricidad. Se hizo una audiencia pública en Mar del Plata, en junio creo del año pasado. Nosotros habíamos ordenado 4, por lo menos una por cada distribuidora. Eso no se cumplió, la Cámara lo revocó todo sistemáticamente. Y bueno, a partir del cumplimiento de este recaudo, que no es un requisito formal hacer una audiencia pública, es muy importante, por el derecho a la información. Todavía no sabemos qué es lo que pasa con el gas en boca de pozo, en el puerto de ingreso al sistema de transporte. Lo comprábamos a Bolivia por $3,50, lo producíamos acá a $2, terminamos comprándole a Chile a $7,50, que es el valor del gas licuado traído en barco. En fin, y no sabemos por qué. Claro. El gobierno de Bolivia dijo, nosotros estamos dispuestos a venderle todo el gas que necesite, entonces ¿por qué le compramos a Chile? Si Chile no produce gas. O sea, hay toda una serie de cosas que nunca fueron explicadas. Una empresa vinculada también con Aranguren, ¿no? Vinculada con Shell, digamos, con Shell, que claro, maneja la comercialización del gas en Chile, es la British Gas, subsidiaria de la Shell, vinculada al ministro. Ahora, eso es una hipótesis, pero digamos, si el gobierno da una explicación racional de por qué suceden estas cosas, pero eso nunca lo hemos tenido y esto es importante, porque tiene una incidencia de un 60% en la tarifa, el gas en boca de pozo. Y además se dolarizó y el dólar aumentó. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que se dispuso luego la audiencia pública, la revisión integral de la tarifa, es un aumento que después se dividió en 3 partes. Una cuota se aplicó ahora antes de las elecciones y 2 cuotas se van a aplicar después de las elecciones. O sea que el aumento del gas, que ahora ya es exorbitante con una cuota, el año que viene va a ser tremendo con 2 cuotas más de aumento. Hasta llegar a la meta que el gobierno se había planteado, que era de un 1.400%. Ahora, el tema de la tarifa eléctrica, el aumento del gas también tiene incidencia, porque la generación de la energía eléctrica depende en parte del gas. Muchas usinas funcionan a gas, o sea que también va a tener un efecto dominó, un impacto en la tarifa eléctrica. La audiencia pública se había aprobado un 38% de aumento, nosotros corroboramos que se ha excedido ese límite, que no es el gobierno dice que es un 58% promedio. Sí, promedio respecto de todos los valores, pero a los usuarios residenciales de La Plata, por ejemplo, el aumento para ellos va a ser del 125%. Lo vamos a ver en las próximas tarifas. Bueno, va a doler eso. Sí, pero además de eso, hay que tener en cuenta algo. La ley dividió la provincia en 4 regiones, las más pobladas, con 4 concesionarias, ¿no? Distribuidoras, perdón. EDELAP, EDEA, EDEN y EDES. Las 4 hoy están en manos de una misma empresa, que la fue comprando. La compraron y después aumentaron las tarifas. Esto es algo realmente grave porque se generó un monopolio. De hecho, cuando la ley estableció digamos, 4 empresas para que justamente esto no ocurra. Claro, claro. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, como siempre, muy claro y muy explícito en la información. Sí. Nosotros nos vamos a hacer un corte, ¿le parece bien? Por favor, sí, tenemos mucho todavía por recorrer en el programa. En el próximo bloque nos vamos a meter con el caso Johanna Ramallo y la desaparición de Johanna Ramallo. Con Fernando Tocho vamos a estar analizando todos los detalles de la causa. Vamos a un corte, en el próximo bloque.